Si Dios es todopoderoso, puede detener el mal. Si Dios es omnisciente, sabe que el mal existe. Si Dios es omnipresente, está allí cuando el mal ocurre. Y si Dios es infinitamente bueno, debería querer detener el mal. Entonces, ¿por qué el mundo está lleno de sufrimiento, dolor y tragedia? Esta es la pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Es la pregunta que hace que los creyentes duden en la oscuridad de la noche, y la que los ateos usan como su arma más afilada. El filósofo griego Epicuro lo formuló hace más de 2000 años, en lo que se conoce como la paradoja de Epicuro. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente. Es que puede, pero no quiere, entonces es malévolo. Es que puede y quiere, entonces, ¿de dónde viene el mal? Es que ni puede ni quiere, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? A primera vista, parece un callejón sin salida, un laberinto lógico del que no hay escapatoria. Parece que tenemos que elegir entre un Dios que es bueno pero débil, o un Dios que es poderoso pero cruel. Pero, ¿y si estamos haciendo la pregunta equivocada? ¿Y si nuestra comprensión del mal, del poder y de la bondad es demasiado pequeña para abarcar la realidad del universo, para encontrar la respuesta? No podemos quedarnos solo en la filosofía griega. Tenemos que sumergirnos en las profundidades de la Biblia, en las historias de aquellos que sufrieron lo indecible y, sin embargo, encontraron a Dios en medio de las cenizas. Tenemos que mirar a Job, el hombre que lo perdió todo en un solo día. Tenemos que mirar a José, vendidos como esclavo por sus propios hermanos. Tenemos que mirar a Jesús, el hombre perfecto que sufrió la muerte más cruel y imaginable. La Biblia no huye del problema del mal, lo enfrenta de frente. No nos da respuestas fáciles ni clichés reconfortantes. Nos da algo mucho más profundo y mucho más perturbador. Nos da una visión de un Dios que no solo permite el sufrimiento, sino que entra en él, lo transforma y lo usa para un propósito que nuestras mentes finitas apenas pueden empezar a comprender. Comencemos con la idea de la omnipotencia. A menudo pensamos que ser omnipotente significa poder hacer absolutamente cualquier cosa. Pero la teología clásica, desde San Agustín hasta Tomás de Aquino, nos enseña algo diferente. La omnipotencia de Dios no significa que pueda hacerlo lógicamente imposible. Dios no puede crear un círculo cuadrado. Dios no puede hacer que 2 más 2 sean 5. Y, crucialmente, Dios no puede crear criaturas con libre albedrío genuino. Y al mismo tiempo, obligarlas a elegir siempre el bien. El libre albedrío es un regalo peligroso. Es el poder de elegir, de amar, de crear, pero también es el poder de rechazar, de odiar, de destruir. Si Dios nos hubiera creado sin la capacidad de elegir el mal, no seríamos humanos, seríamos autómatas, robots programados para obedecer. El amor genuino requiere libertad, y la libertad requiere la posibilidad del mal. El filósofo Leibniz argumentó que este es el mejor de los mundos posibles, no porque no haya sufrimiento, sino porque un mundo con libre albedrío, incluso con todo el mal que conlleva, es moralmente superior a un mundo de marionetas sin voluntad. El mal moral, las guerras, los asesinatos, las traiciones, son el precio terrible que pagamos por el regalo de la libertad. Dios permite el mal moral no porque lo apruebe, sino porque respeta la libertad que Él mismo nos dio. Pero, ¿qué pasa con el mal natural? ¿Qué pasa con los terremotos, los tsunamis, las enfermedades y el cáncer? Aquí es donde la cosa se pone aún más difícil, porque un Dios bueno crearía un mundo donde la naturaleza misma parece estar en guerra con nosotros. La Biblia nos ofrece una perspectiva radical. El mundo en el que vivimos no es el mundo tal como fue creado originalmente. La caída de la humanidad no solo afectó nuestra relación con Dios y entre nosotros, fracturó la creación misma. El apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vivimos en un mundo roto, un mundo que está gimiendo por la redención. El sufrimiento natural es un recordatorio constante de que este mundo no es nuestro hogar definitivo, de que las cosas no están como deberían estar. Pero la respuesta cristiana al problema del mal no se detiene en la filosofía o en la teología abstracta. Se vuelve intensamente personal en la historia de Job. Job era un hombre justo, rico y bendecido. Y en un abrir y cerrar de ojos,
Lo perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron acusándolo. Le dijeron que debía haber pecado, que Dios lo estaba castigando. Esa es la teología del karma, la idea de que recibimos exactamente lo que merecemos. Pero el libro de Job rechaza esa idea por completo. Job era inocente. Su sufrimiento no era un castigo. Cuando Dios finalmente le responde a Job desde el torbellino, no le da una explicación filosófica, no le explica el libre albedrío, ni la caída de la creación. En cambio, Dios le hace a Job una serie de preguntas abrumadoras sobre la creación del universo. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra?, le pregunta a Dios. La respuesta de Dios a Job no es una explicación, es una revelación de su grandeza, su sabiduría y su soberanía. Dios le está diciendo a Job: el universo es infinitamente más complejo de lo que puedes entender. Hay propósitos y planes en marcha que están más allá de tu comprensión. Confía en mí. La historia de Job nos enseña que no siempre sabremos el porqué de nuestro sufrimiento, pero podemos conocer a alguien que está con nosotros en medio de él. Y esto nos lleva al punto culminante de la respuesta cristiana al problema del mal: la cruz de Cristo. El cristianismo es la única religión en el mundo que afirma que Dios mismo experimentó el sufrimiento humano. Dios no se quedó en el cielo, distante y apático ante nuestro dolor. Él descendió a la oscuridad, se hizo carne, experimentó el hambre, la sed, la traición, el rechazo, la tortura y la muerte. En la cruz vemos la respuesta definitiva al trilema de Epicuro. ¿Es Dios omnipotente? Sí, pero su poder se manifiesta en la debilidad, en la capacidad de absorber el mal del mundo y vencerlo a través del amor sacrificial. ¿Es Dios omnisciente? Sí, y Él sabía desde antes de la fundación del mundo que la creación requeriría la cruz. ¿Es Dios infinitamente bueno? Sí, tan bueno que estuvo dispuesto a pagar el precio supremo para redimirnos. La cruz nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él está íntimamente familiarizado con él. Y la resurrección nos muestra que el mal, el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Dios puede tomar la peor tragedia de la historia humana, la crucifixión del Hijo de Dios, y usarla para lograr la mayor victoria de la historia humana, la salvación del mundo. Como dijo José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta es la alquimia divina. Dios no siempre nos libra del fuego, pero camina con nosotros, dentro del horno, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Él toma nuestras lágrimas, nuestras cicatrices y nuestras pérdidas, y las teje en un tapiz de redención que es más hermoso de lo que podríamos haber imaginado. El problema del mal es real, el sufrimiento duele, las lágrimas son amargas, pero la promesa del Evangelio es una vida sin dolor. La promesa es que el dolor no es en vano. La promesa es que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Hasta ese día, estamos llamados a confiar en la oscuridad, a aferrarnos a la cruz y a recordar que el Dios que adoramos es un Dios que lleva las cicatrices del sufrimiento en sus propias manos. Un Dios que es lo suficientemente grande como para gobernar el universo, y lo suficientemente bueno como para sufrir por nosotros. Esa es la paradoja del amor divino. Esa es la respuesta que trasciende la filosofía. Esa es la verdad que nos hace libres. Pero, ¿qué pasa con el mal que parece completamente inútil? ¿Qué pasa con el sufrimiento de un niño inocente? O la devastación de un desastre natural que borra ciudades enteras del mapa. Aquí es donde la fe se pone a prueba de la manera más brutal. Es fácil hablar de libre albedrío cuando el mal es causado por un dictador o un criminal. Podemos entender que Dios permite que los humanos tomen decisiones terribles porque valora la libertad. Pero, ¿quién eligió el terremoto? ¿Quién decidió el tsunami? ¿Quién votó por el cáncer infantil? Estas son las preguntas que nos quitan el sueño. Y la respuesta honesta, la respuesta bíblica, es que a menudo no lo sabemos. No tenemos una explicación matemática para cada tragedia. No podemos trazar una línea directa entre cada lágrima y un propósito divino específico. Y cualquiera que intente hacerlo, cualquiera que te diga que sabe exactamente por qué Dios permitió que ocurriera una tragedia específica, está hablando desde la arrogancia, no desde la sabiduría. El libro de Job
es el antídoto perfecto contra esa arrogancia. Los amigos de Yab, Elifaz, Bildad y Zofarn, estaban convencidos de que tenían a Dios resuelto. Tenían una teología ordenada y limpia. Si haces el bien, Dios te bendice. Si haces el mal, Dios te castiga. Por lo tanto, razonaron. Si Yab estaban sufriendo tanto, debía haber pecado terriblemente. Su teología no tenía espacio para el sufrimiento inocente. No tenía espacio para el misterio. Y al final del libro, Dios reprende severamente a los amigos de Yab. Les dice, no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Yab. Dios prefiere las preguntas honestas y angustiadas de Yab, incluso sus quejas y sus gritos de desesperación, a las respuestas fáciles y teológicamente correctas de sus amigos. Dios no nos pide que entendamos todo. Nos pide que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos nada. Nos pide que reconozcamos que nuestra perspectiva es limitada. Somos como personas mirando la parte de atrás de un tapiz. Todo lo que vemos son hilos enredados, nudos caóticos y colores que parecen no tener sentido. Pero Dios está mirando el frente del tapiz. Él está tejiendo una obra maestra. Y cada hilo, incluso los más oscuros, tiene su lugar en el diseño final. Pablo no estaba minimizando el sufrimiento. No estaba diciendo que el dolor no duele. El apóstol Pablo, un hombre que conoció el sufrimiento íntimamente, fue golpeado, apedreado, naufragó, pasó hambre y frío. Escribió estas asombrosas palabras. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Estaba diciendo que, en la balanza de la eternidad, el peso de la de gloria futura superará con creces el peso del sufrimiento presente. Imagina por un momento que pudieras vivir 1.000.000 de años, de alegría perfecta, de paz absoluta, de amor inquebrantable. ¿Cómo verías entonces los 80 o 90 años de luchas y lágrimas que pasaste en esta tierra? Parecerían un breve momento, un parpadeo en la inmensidad de la eternidad. Esa es la perspectiva que la Biblia nos invita a adoptar. No es una negación del dolor, es una recontextualización del dolor a la luz de la eternidad. Y aquí es donde la resurrección de Jesús cambia las reglas del juego por completo. Si la historia de Jesús hubiera terminado en la cruz, el problema del mal habría ganado. La muerte habría tenido la última palabra. La injusticia habría triunfado. Pero el domingo por la mañana, la tumba estaba vacía. La resurrección no es solo un final feliz para la historia de Jesús. Es la promesa de un final feliz para la historia del universo. Es la garantía de que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también redime nuestro sufrimiento. El teólogo y escritor C.S. Lewis lo expresó de manera brillante. Dicen que el sufrimiento es una ilusión, aunque es necesario para nuestro crecimiento, o que es el castigo por nuestros pecados. Pero el cristianismo dice algo mucho más audaz. Dice que el sufrimiento es real, que es terrible, pero que Dios puede usarlo para crear algo tan glorioso que, cuando lo veamos, diremos que valió la pena. Esta es la esperanza cristiana. No es un optimismo ciego, no es un pensamiento positivo superficial. Es una esperanza forjada en el yunque del sufrimiento, probada en el fuego de la aflicción y anclada en la tumba vacía de Jesucristo. Es la convicción profunda de que, al final, el amor es más fuerte que el odio, la luz es más fuerte que la oscuridad, y la vida es más fuerte que la muerte. Así que, cuando te enfrentes al problema del mal, cuando el dolor llame a tu puerta, cuando hoy las tragedias del mundo te abrumen, no tienes que elegir entre un Dios débil o un Dios cruel. Puedes mirar a la cruz y ver a un Dios que es infinitamente poderoso, infinitamente sabio, infinitamente bueno. Un Dios que te ama tanto que estuvo dispuesto a entrar en tu oscuridad para poder llevarte a su luz. Un Dios que no te promete un viaje fácil, pero que te promete un aterrizaje seguro. Un Dios que, al final, hará que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Esa es la verdad que desafía la filosofía. Esa es la verdad que transforma el sufrimiento. Esa es la verdad que nos da la fuerza para seguir adelante. Un día a la vez, hasta que veamos su rostro y Él enjugue toda lágrima de nuestros ojos. Y la historia no termina ahí. La Biblia nos lleva aún más profundo en el misterio del mal y la soberanía de Dios. Nos lleva a considerar la naturaleza misma de la realidad espiritual. El apóstol Pablo nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mal no es solo una fuerza impersa en la ausencia del bien. Hay una dimensión espiritual activa y rebelde en el universo. Hay un enemigo, Satanás, cuyo único propósito es robar, matar y destruir. Cuando miramos el sufrimiento en el mundo, no solo estamos viendo las consecuencias del libre albedrío humano de una creación caída, también estamos viendo las bajas de una guerra cósmica invisible. Pero aquí está la paradoja gloriosa. Incluso Satanás, en toda su malicia y rebelión, no está fuera del control soberano de Dios. El libro de Job nos muestra esto claramente. Satanás no puede tocar a Job sin el permiso explícito de Dios. Y aunque Satanás tiene la intención de destruir la fe de Job, Dios usa los ataques de Satanás para profundizar y purificar la fe de Job. Martín Lutero lo expresó de manera provocativa cuando dijo: el diablo es el diablo de Dios. Lo que quería decir es que, en última instancia, incluso las fuerzas del mal sirven a los propósitos soberanos de Dios. Dios es el maestro ajedrecista del universo. Satanás puede hacer su mejor movimiento, puede intentar acorralar a la humanidad, puede traer sufrimiento y muerte. Pero Dios siempre está 10 pasos por delante. Él toma los movimientos destructivos del enemigo y los incorpora en su estrategia maestra para la redención. La cruz es el ejemplo supremo de esto. Satanás pensó que había ganado cuando Jesús murió en la cruz. Pensó que había destruido al Hijo de Dios. Pero lo que Satanás no sabía, lo que no podía comprender, era que la cruz era exactamente el instrumento que Dios iba a usar para derrotarlo. A través de la muerte, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. La mayor aparente victoria del mal se convirtió en su derrota definitiva. Esta es la sabiduría inescrutable de Dios. Él no solo vence al mal con el bien, Él usa el mal para lograr el bien. Él toma la traición de Judas, la cobardía de Pilato, la crueldad de los soldados romanos y la malicia de Satanás, y los usa para lograr la salvación del mundo. Si Dios puede hacer eso con la cruz, ¿qué no puede hacer con el sufrimiento en tu vida? ¿Qué no puede hacer con las tragedias que enfrentamos hoy? No importa cuán oscuro parezca el panorama. No importa cuán fuerte ruja la tormenta. Dios sigue en el trono. Él sigue siendo omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y su bondad no se mide por la ausencia de dolor en nuestras vidas, sino por su presencia constante con nosotros en medio del dolor, y por su promesa inquebrantable de que, al final, Él hará nuevas todas las cosas. Así que, la próxima vez que te enfrentes al trilema de Epicuro, la próxima vez que alguien te pregunte, ¿cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso en un mundo lleno de maldad? No tienes que bajar la cabeza, no tienes que dar respuestas fáciles o clichés vacíos. Puedes señalar a la cruz, puedes señalar a la tumba vacía, puedes señalar a la promesa de la eternidad, puedes decir: no sé por qué Dios permite cada tragedia específica, pero sé esto, sé que Dios es lo suficientemente grande como para gobernar el universo, y lo suficientemente bueno como para sufrir por mí. Sé que Él no es indiferente a mi dolor, sé que Él ha vencido a la muerte, y sé que, un día, Él le jugará toda lágrima de mis ojos. Esa es la fe cristiana. No es una fe ciega que ignora la realidad del mal. Es una fe valiente que mira al mal a los ojos y declara: tú no tienes la última palabra. Mi Redentor vive. Y al final, Él se levantará sobre el polvo. Esa es la verdad que transforma vidas. Esa es la verdad que nos da esperanza en la oscuridad. Esa es la verdad que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Y esa es la verdad que, en última instancia, responde al problema del mal, no con un argumento filosófico, sino con una persona: Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y que un día volverá para hacer nuevas todas las cosas. A Él sea la gloria, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Pero profundicemos aún más en esta paradoja. A menudo, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, nuestra primera reacción es la ira. Nos enojamos con Dios, le exigimos respuestas, le pedimos cuentas. Y esto es profundamente humano. Los salmos están llenos de este tipo de oraciones crudas y sin filtro. ¿Hasta cuándo, Señor?
me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?, clama el salmista. Esta honestidad brutal es bienvenida en la presencia de Dios. Él no se intimida por nuestras preguntas, ni se ofende por nuestra ira. De hecho, el mismo acto de enojarnos con Dios por la injusticia del mundo revela algo profundo sobre nuestra propia naturaleza y sobre la existencia de Dios. Piénsalo de esta manera: si el universo es solo el resultado de un accidente cósmico ciego, si somos solos materia en movimiento, producto de la evolución, sin propósito, entonces, ¿de dónde viene nuestro sentido de la justicia? Porque nos indigna el sufrimiento de los inocentes. Si la supervivencia del más apto es la única ley de la naturaleza, entonces el fuerte oprimiendo al débil no es una tragedia, es simplemente biología. El león no siente culpa por comerse a la gacela. El terremoto no pide disculpas por destruir la ciudad. En un universo puramente materialista, el concepto mismo del mal no tiene sentido. Las cosas simplemente son. Pero el hecho de que nos rebelemos contra el sufrimiento, el hecho de que sintamos en lo más profundo de nuestro ser que las cosas no deberían ser así, es una evidencia poderosa de que fuimos creados para un mundo diferente. Como argumentó C.S. Lewis, no sabríamos que una línea está torcida a menos que tuviéramos alguna idea de lo que es una línea recta. Nuestro sentido de la injusticia presupone un estándar objetivo de justicia, y ese estándar objetivo apunta directamente a un legislador moral, a un Dios que es la fuente misma de la bondad y la justicia. Así que, paradójicamente, el problema del mal, que a menudo se usa como argumento contra la existencia de Dios, en realidad, requiere la existencia de Dios para tener sentido. Si Dios no existe, el mal no existe. Solo te existe la indiferencia fría y ciega del universo. Pero sabemos que el mal es real, y por lo tanto, sabemos que Dios debe ser real. Y si Dios es real, y si Él es el estándar de la justicia, entonces podemos confiar en que, al final, se hará justicia. Cada lágrima será contada, cada acto de crueldad será juzgado, cada injusticia será rectificada. El apóstol Pedro nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La aparente demora de Dios en erradicar el mal no es una señal de apatía o impotencia, sino una manifestación de su misericordia. Él está dando tiempo para que la humanidad se vuelva a Él. Si Dios decidiera erradicar todo el mal del mundo esta noche a las medianoche, ¿quién de nosotros seguiría aquí mañana por la mañana? Todos hemos contribuido al mal del mundo de una forma u otra. Todos hemos sido egoístas, crueles, orgullosos o indiferentes. La erradicación total del mal requeriría la erradicación de la humanidad. Pero en lugar de destruirnos, Dios eligió salvarnos. Eligió tomar el castigo por nuestro mal sobre sí mismo, en la cruz. Esta es la asombrosa gracia del Evangelio. Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Nos da perdón, redención y la promesa de una nueva creación donde mora la justicia. Y mientras esperamos esa nueva creación, no estamos llamados a ser espectadores pasivos del sufrimiento del mundo. Estamos llamados a ser agentes de sanidad y reconciliación. Jesús no solo nos salvó del mal, nos salvó para que podamos luchar contra el mal. Nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos llamó a alimentar al hambriento, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo y al prisionero. Cuando la Iglesia actúa como las manos y los pies de Jesús en el mundo, cuando nos acercamos a los que sufren con amor y compasión, estamos ofreciendo una respuesta tangible al problema del mal. No estamos dando una explicación filosófica, estamos dando una demostración práctica del amor de Dios. Estamos mostrando al mundo que, aunque el mal es real, el amor de Dios es más fuerte. Y esta es, quizás, la respuesta más poderosa de todas. No es un argumento que convence a la mente, sino un amor que transforma el corazón. Es la historia de innumerables hombres y mujeres a lo largo de la historia que, en medio de las circunstancias más oscuras y terribles, han encontrado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Personas como Corrie ten Boom, que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi y luego viajó por el mundo predicando el perdón, incluso perdonando a uno de sus antiguos guardias. Estas vidas no niegan la realidad del sufrimiento, la trascienden. Personas como Johnny Erickson Sade,
que quedó tetrapléjica en un accidente de buceo a los 17 años, y que ha pasado las últimas décadas irradiando la alegría de Cristo desde su silla de ruedas, demuestran que el sufrimiento no tiene el poder de destruirte el alma humana, cuando esa alma está anclada en el amor de Dios. Demuestran que la gracia de Dios es insuficiente, incluso cuando las respuestas no lo son. Así que, volviendo a la paradoja de Epicuro, es Dios omnipotente, es infinitamente bueno, y existe el mal, pero la existencia del mal no refuta la existencia de Dios. Revela nuestra necesidad desesperada de Él. Revela que vivimos en un mundo roto que solo el Creador puede arreglar. Y la buena noticia, la mejor noticia de todas, es que Él ya ha comenzado a arreglarlo. La obra de redención comenzó en una cruz romana hace 2000 años. Fue vindicada en una tumba vacía 3 días después, y culminará el día en que Cristo regrese para hacer nuevas todas las cosas. Hasta entonces, caminamos por fe, no por vista. Confiamos en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos entender sus caminos. Y nos aferramos a la promesa de que, en las palabras del apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que esta esperanza sea el ancla de tu alma en medio de las tormentas de la vida. Que esta verdad te dé la fuerza para te enfrentar el sufrimiento con valentía y gracia. Y que el amor de Dios, que es más profundo que cualquier dolor y más fuerte que cualquier mal, te sostenga hoy y siempre. Porque al final de la historia, cuando se cierre el telón de este drama cósmico, no será el mal el que triunfe, no será el sufrimiento el que tenga la última palabra, será el amor, será la gracia, será la gloria de un Dios que hace nuevas todas las cosas. Y en ese día, miraremos hacia atrás a las luchas y las lágrimas de esta vida, y diremos, con convicción absoluta, valió la pena, todo valió la pena, porque Él es digno, y su amor nunca falla. Y esta es la invitación que se nos extiende a cada uno de nosotros hoy. No es una invitación a entender todos los misterios del universo, no es una invitación a tener todas las respuestas teológicas perfectamente alineadas, es una invitación a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos rastrear su mano. Es una invitación a mirar a la cruz y ver la prueba definitiva de su amor, y a mirar a la tumba vacía y ver la prueba definitiva de su poder. Es una invitación a traer nuestro dolor, nuestras dudas, nuestra ira y nuestras preguntas a sus pies, sabiendo que Él es lo suficientemente grande como para manejarlas todas. Y es una invitación a unirnos a Él en su obra de redención, a ser portadores de esperanza en un mundo quebrantado, a ser instrumentos de su paz donde hay conflicto, y a ser canales de su amor donde hay odio. Porque al final del día, la respuesta cristiana al problema del mal no es una teoría, es una persona, es Jesucristo, el Dios que sufrió, el Dios que murió, y el Dios que resucitó. Y en Él encontramos no solo la respuesta a nuestras preguntas más profundas, sino también la sanidad para nuestras heridas más dolorosas y la esperanza para nuestro futuro eterno. Así que, sea cual sea la tormenta que estés enfrentando hoy, sea cual sea el valle de sombra de muerte por el que estés caminando, recuerda esto: no estás solo. El Dios del universo camina contigo. Él conoce tu dolor, Él recoge tus lágrimas, y Él ha prometido que, un día, hará nuevas todas las cosas. Aférrate a esa promesa, aférrate a esa esperanza, y aférrate a Él, porque Él es fiel, y su amor nunca, nunca falla. Que esta verdad resuene en tu corazón, y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy y siempre. Y así, mientras contemplamos la inmensidad del cosmos y la profundidad del sufrimiento humano, nos damos cuenta de que la paradoja de Epicuro, aunque intelectualmente estimulante, se queda corta ante la realidad del amor divino. El amor de Dios no es un concepto abstracto, es una fuerza activa y redentora que irrumpe en nuestra historia, que toma nuestra fragilidad y la transforma en gloria. La verdadera pregunta no es si Dios puede o quiere detener el mal, sino cómo estamos respondiendo nosotros a la invitación de Dios para ser parte de su solución. ¿Estamos permitiendo que el sufrimiento nos amargue y nos aleje de Él, o estamos permitiendo que nos refine, nos acerque a su corazón? La elección es nuestra, y en esa elección encontramos el verdadero significado de nuestra libertad y el propósito supremo de nuestra existencia, porque fuimos creados
no solo para existir, sino para amar, para ser amados, y para reflejar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Y esa es una vocación, ninguno mal, por grande que sea, puede destruir. Y al final, cuando todo esté dicho y hecho, cuando el último capítulo de la historia humana se haya escrito, veremos que el tapiz de Dios, con todos sus hilos oscuros y claros, es una obra maestra de gracia y redención. Veremos que cada lágrima derramada, cada dolor soportado, cada injusticia sufrida, ha sido tejida en un diseño divino que supera nuestra comprensión actual. Y en ese momento, cuando estemos ante su presencia, todas nuestras preguntas se desvanecerán, no porque hayamos recibido todas las respuestas intelectuales, sino porque estaremos en la presencia del amor mismo. Estaremos en la presencia de aquel que nos amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, a morir por nosotros, y a resucitar por nosotros. Y en esa presencia, encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que no tiene fin, y la vida que es verdaderamente vida. Así que, mientras caminamos por este mundo roto, mientras enfrentamos el problema del mal en nuestras propias vidas, y en el mundo que nos rodea, hagámoslo con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hagámoslo con la certeza de que Él está con nosotros, de que Él nos ama, y de que Él tiene el control. Y hagámoslo con la esperanza inquebrantable de que, un día, Él hará nuevas todas las cosas, y el mal, el dolor, y la muerte no serán más que un recuerdo lejano, en la inmensidad de su gloria eterna. Que esta verdad sea tu ancla, tu refugio, y tu fortaleza, hoy y siempre, y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros.